Pues como ven, hoy estoy solita porque vamos a tener corresponsal en Corea. Pues resulta que nuestra querida Esli se ganó la beca de la JKS para estudiar una maestría en Corea. Entonces ahorita se está instalando en Busan, que es donde va a estudiar su primer año, que consiste en el estudio del idioma coreano. Entonces más adelante yo creo que vamos a estar haciendo un videito para que Esli nos cuente todos los detalles para poder hacerse acreedora de esta beca. Entonces pues vamos a estar al pendiente para lo que nos cuente Esli más adelante. Y pues bueno, hasta aquí las buenas noticias y vamos a comenzar con nuestro video. Y bueno, la misión de este mes es hablar de Corea y el verano, Corea en el verano o lugares en Corea que quisiéramos visitar. Yo no soy la persona más idónea para hablar del verano porque yo odio el verano. Bueno, vivo en un lugar que es muy caluroso, demasiado caluroso, y en verano llegamos a estar en 40 y 45 grados. Entonces, pues la verdad mi percepción del verano y mi actitud hacia el verano no es la mejor. Por eso quisimos darle un vuelco al tema que nos asignaron este mes y preferimos hablar de cosas coreanas que nos ayudan a mantener la estabilidad mental en el verano. Bueno, la primera cosa coreana que me ayuda a mí a mantener mi estabilidad mental en el verano es la música. De hecho, les voy a presentar la que se volvió mi canción himno e icónica de los veranos. Summer Hate de Rain y Chico se volvió mi himno porque claramente describen cómo nos sentimos las personas que vivimos en lugares extremadamente calurosos en los veranos. Corea también es un lugar bastante caluroso en los veranos. De hecho, mis amistades que han ido o que viven en Corea me cuentan que los veranos son bastante calurosos, sobre todo en el área de Seúl. Y pues bueno, también Esli me acaba de mandar un mensaje hace rato y me dice que Busan es calurosísimo también. Entonces bueno, Corea también es un lugar muy caluroso y por eso se hacen muchos festivales de música en los que pues la temática es salir al aire libre y disfrutar un poco del viento, un poco de la música para poder sobrellevarlo. Y por eso creo que la música es la primera cosa que a mí me ayuda a sobrellevar el verano, que está relacionada con Corea. Y bueno, hablando de la música, principalmente yo creo que lo que más me ayuda a mí sobrellevar los veranos es cantar con las versiones noraebang de mis canciones favoritas. De hecho, a mí me gusta mucho cantar y suelo hacer proyectos en el verano para sacar y para que pues las canciones salgan decentes, ¿no? Este verano mis proyectos fueron Wait de Park Shin y Meet Them Among Them de Isumi, que bueno, me encanta la voz de Isumi porque es una cantante icónica, tiene muy buena voz, tiene muy buena técnica vocal y a mí pues en lo particular me gusta la forma en la que interpreta las canciones. Entonces quise aprender un poco de ella y por eso se fue mi proyecto del verano, porque pues yo mis veranos los paso encerrada en mi casita con el ventilador en el 3. De hecho, eso que escuchan es mi ventilador en el 3 porque de otra manera yo estaría escurriendo. Y bueno, otra cosa que me ayuda muchísimo a sobrellevar los veranos es encontrarme con mis amigos. Recientemente lo que hago con ellos es pues hacer comida coreana o beber soju y somek con mi mejor amigo de la preparatoria con el que todavía me sigo llevando pues después de 15 años de conocernos. Generalmente suelo ir a comer japchae o suelo hacer comida coreana. La verdad aquí en mi ciudad, que es muy pequeña, no hay restaurantes coreanos. Entonces, si yo quiero comida coreana, la tengo que hacer. Y cocinar en el tiempo de calor es bastante incómodo porque sudas mucho, la cocina es caliente cuando empiezas a freír los ingredientes. Entonces lo que prefiero es ir a casa de mi mejor amigo, aunque no haya tanta ventilación, de todas formas platicar y pasárnosla bien en lo que cortamos los ingredientes, freímos, pues eso hace más ameno la estadía y pues la cocción de nuestros alimentos y nos la pasamos muy bien. De hecho, el japchae es una gran recomendación para las personas que son veganas o vegetarianas, como mi amigo que, bueno, no es vegano, pero come muy poca carne, entonces es una muy buena opción para sobrevivir y sobrellevar el verano y pues platicar, conocerse, y a veces con él compramos soju para refrescarnos un poquito más. Bueno, mi amigo de la prepa no es el único amigo que tengo un amigo que lo conozco también desde hace años, que lo conocí en la iglesia y con él sí me junto a beber soju. Hacemos soju, bueno, bebemos soju, hacemos somek, y también lo solemos acompañar con botanas tradicionales mexicanas o a lo mejor
cuestiones mexicanas, porque lo que hacemos es cubrir frutas con tamarindo y chile. A todo le ponemos chile, obviamente, porque mexicanos. Y pues bueno, hacemos esta combinación y la verdad sabe muy bien con el soju. También hacemos somek, generalmente compramos cervezas nacionales. A nosotros particularmente nos gusta mucho hacerlo con una cerveza argentina, porque bueno, a mi gusto es la que sabe más a la cerveza coreana o más parecido. Otra cosa de las que hago pues es ver muchísimo YouTube. Veo muchos tutoriales, veo muchos videos de viajes. Me gusta ver, por ejemplo, las caminatas en algunas partes de Corea. También veo muchísimos tutoriales sobre tejido y generalmente veo muchísimos tutoriales de tejido en coreano. Me ayudan muchísimo a practicar mi coreano y aparte adquirir nuevo vocabulario relacionado con cosas de mi vida cotidiana. Pero lo que más hago es ver youtubers o podcast. Entonces, ahorita en este verano lo que más he visto pues es la chinguamiga. ¿Quién no quiere a la chinguamiga en Latinoamérica? O al menos en México todos estamos encantados con esta chica coreana que se volvió súper viral en redes sociales. Y pues bueno, me encanta ver sus videos porque es muy chistosa y es muy amena y escucharla como hablar de la cultura coreana, hablar de muchísimas cosas es muy agradable. Aparte que tiene un podcast que estrenó con Cristian Burgos que es buenísimo. No digo el nombre porque tiene una palabra altisonante mexicana, pero es muy bueno el podcast porque ellos son bastante dinámicos, son bastante amenos y la verdad tienen una muy buena química. Otras youtubers coreanas que también me gusta muchísimo ver son Jinny Channel y Lirioni. Bueno, otro ahí en mi corazoncito al lado de Corea, al lado de México, ahí está Argentina. La verdad, Argentina también es otro país que me gusta muchísimo, además de Corea. Y pues bueno, Lirioni y Jinny Channel pues tienen esas dos cosas que me encantan, que es Corea y que es Argentina. Y me encanta escucharlas porque son chavas que tienen bastante cultura y explican muy bien muchísimos tópicos de la cultura coreana. Jinny prepara muy bien sus noticias acerca de la farándula o a veces también se mete en temas un poquito más serios cuando se tratan de temas políticos y económicos y nos ayuda bastante a entender, sobre todo porque ella es abogada de formación y a veces tiene un panorama distinto al que podemos tener muchísimas personas. Con Lirioni también es algo parecido, ella prepara muy buen material, sobre todo porque es muy buena haciendo investigaciones y también se va a la información que sale desde Corea, la traduce y nos la transmite a nosotros como hispanohablantes. Y la verdad también es una chica muy agradable, es una chica que siempre está dinámica y siempre está tratando de explicarnos cuestiones de la cultura que a veces no podemos entender o que vemos solamente con la perspectiva latinoamericana, y eso es muy importante porque ella le da ese toque de explicárnoslo desde el punto de vista latino, ya que ella creció en Argentina, pero pues muy influenciada por su familia coreana. Entonces tiene las dos caras de la moneda, porque tiene la visión latinoamericana y la versión coreana. Finalmente, lo no menos importante, los K-dramas. La verdad, es inevitable, todos caemos ante los K-dramas. Yo la verdad no he pasado mis últimos 10, 11 veranos viendo K-dramas en mi casa, con mi abanico, en el aire, con agua, muchísima agua, muchísimas frutas para sobrevivirlo. Pues ahorita soy team ballena como todo mundo, estoy viendo a la abogada Oyonmu. La verdad es un muy bonito drama, me gusta mucho cómo la vida interior del personaje se nos va presentando a través de cada capítulo, cómo ella va conociendo el amor, cómo ella va conociendo otra parte de la justicia más humana a la que conoció en los libros, que fue pues donde encontró a la ley. También otro drama que estoy viendo en este verano y que se los recomiendo altamente es Alchemy of Souls. Ese drama me encanta porque, bueno, pues como ya les contamos en otros videos, yo hago artes marciales, Haedong-gumdo, que es espada coreana, y pues en Alchemy of Souls las espadas son las protagonistas del drama porque hablan muchísimo pues sobre utilizarlas, ¿no? Entonces está muy padre, aparte tiene muchísima magia, muchísima cultura hasta cierto punto, es más bien un reino diferente a Corea o un reino alternativo a Corea que crearon las hermanas Hong, que también like si quieren un video de las hermanas Hong porque esas guionistas son de mis favoritas. Entonces, pues la verdad el drama, pues desde el principio, tanto por las guionistas como por la temática, yo decía, esto va a ser calidad, y la verdad no me equivoqué, estoy disfrutándolo bastante y pues lo recomiendo ampliamente. Y seguramente pues voy a seguir viendo otros dramas, por ejemplo estoy con mi mamá viendo All Blues, porque bueno, logré que mi mamá viera otro drama, sobre todo por la temática. También la escritora No es muy buena.
y sobre todo porque ella llega a tocar estos temas que a lo mejor a las señoras o a las personas con más edad les empiezan a llamar más la atención sobre la vida o incluso la vejez, que es algo que no se toca tanto en los dramas, pero ella se atreve a hacerlo y por eso es bastante amena también. Y es un drama que pueden ver con sus mamás si están encerradas como yo en el verano. Y pues bueno, estos fueron mis, no tips, sino más bien mis anécdotas de cómo estoy pasando el verano en un lugar tan caluroso con cosas coreanas. Si a ustedes les gustaron estas anécdotas y quieren aplicarlas en su vida, cuéntenos en los comentarios. ¿Sabes qué? Yo también estoy tomando muchísimo soju porque me estoy asando. O yo también me la paso en mi casa con mi mamá viendo K-dramas porque sí, la verdad nos estamos derritiendo en mi ciudad. Cuéntenoslos en los comentarios, denos like, síganos y pues esperen los próximos videos porque vamos a tener muchísimo material, sobre todo porque nuestra queridísima Esli ya está en Busan. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos.